sentido de ser más profundo. Este tipo de enseñanza nos ayuda a tener un sentido de ser más profundo. Pásenle, compañeros, compañeras. Bienvenidos. A ver, vamos a esperar que entren todos los que están aquí en la puerta. Y vamos a ponernos quietos. Muchas gracias. Vamos a empezar aquí con Elvira. Un sentido de ser más profundo. Cuando empezamos a vivir de esta nueva manera, dando más atención al presente, practicando presencia y vigilando los pensamientos para evitar caer en negatividad y quejas, empezamos a tener un sentido de ser más profundo. Entonces empezamos a tener un sentido de ser más profundo. Esta nueva manera de vivir, cuando damos más atención al momento presente, cuando vigilamos los pensamientos para no caer en negatividad, no caer en quejas, no caer en estar siempre inconforme, empezamos a descubrir algo más profundo dentro de nosotros mismos. Como nosotros teníamos la costumbre de dar la atención principal a los pensamientos, lo que hice, lo que no hice, lo que voy a hacer, lo que me pasó, cómo actuaron, etc. Eso nos mantenía en lo superficial nada más de la vida, en lo horizontal de la vida. Ahora vamos a entrar en lo vertical de la vida, vamos a profundizar, vamos a descubrir, bueno, ¿qué hay dentro de mí? Sin darnos cuenta, vivir como vivíamos, con pensamientos insensatos, nos mantenía en lo superficial de la vida. Entonces no nos dábamos cuenta porque todo el mundo lo hacía. Se nos hacía normal vivir de esa manera, piense todo el tiempo. Despertar en la mañana y pensando. Todo el día pensando hasta por fin quedar dormidos y en la noche si despertábamos era otra vez empezar con los pensamientos. Y no nos dábamos cuenta cómo eso nos mantenía en lo superficial de la vida. Y ahora vamos a ver y vamos a descubrir cómo esos momentos de quietud, como lo que aprendemos a experimentar aquí, nos ayuda a descubrir una parte más profunda de nosotros, donde a su vez vemos que no es necesario seguir sufriendo. Cuando nos perdemos en pensamientos que no cesan, ellos tienden a ser repetitivos y problemáticos y eso no nos deja profundizar. Entonces, antes vivíamos la condición humana, perdido en los pensamientos, recordando eso, recordando lo otro. Cuando vivimos perdidos en los pensamientos tienden a ser repetitivos, o sea, volvemos a pensar lo mismo una vez y después otra vez. Y los pensamientos tienden a ser problemáticos, porque no cesamos de pensar. Si hablamos bien de una persona, no hay mucho que decir o no hay mucho que pensar. Decimos, sí, es buena persona, ayuda mucho, sí, 2, 3 cosas y ya. Pero cuando es una persona que no nos cae tan bien, o que nos ha hecho algo, según nosotros, podemos pensar horas acerca de esa persona. ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces es muy fácil caer en eso. Y para evitar caer en eso, una de las maneras que evitamos caer en la negatividad es aprender a poner la mente quieta. Esto, mira. Y nos damos cuenta que no es necesario pensar todo el día. No es necesario perdernos en los pensamientos. Hay una vida alrededor de nosotros. Hay muchas personas aquí, donde quiera que andemos,
Hay vida, hay mucho que observar, mucho que ver, mucho que escuchar, mucho que experimentar. Pero como estábamos perdidos en los pensamientos, muchas veces no nos dábamos cuenta y eso nos mantenía en lo superficial de la vida. Este tipo de enseñanza y momentos de quietud mental nos ayuda a desarrollar un sentido de ser más profundo y a entender mejor quiénes somos. Entonces, este tipo de enseñanza que ustedes reciben aquí todos los martes y los momentos de quietud, poner la mente quieta, eso nos va a ayudar a empezar a tener un sentido de ser más profundo, darnos cuenta, ¿no?, quiénes somos a un nivel más profundo, a cómo vivíamos cuando nos perdíamos en los pensamientos. No podemos ver nuestra reflexión en agua con corriente, solamente en agua quieta que refleja como espejo. Entonces, si quieres ver tu reflexión en un río que tiene corriente, que corre, no lo vas a poder ver. Pero si vas a un lago, muchas veces el lago es como un espejo. Entonces, esa calma nos ayuda a poder ver nuestra reflexión. Pasa lo mismo con nuestras mentes. Cuando nosotros estamos piense, preocupándonos, estresándonos, preocupados por lo que va a pasar, lamentando lo que ya pasó, eso no nos deja conocernos a nosotros mismos, porque nos perdemos en los pensamientos, nos perdemos en la corriente de pensamientos que no nos deja ver nuestra reflexión. De la misma manera, con mentes como una corriente de pensamientos que no cesan, no nos deja conocernos a un nivel más profundo. Por eso, la cuarta parte de las personas en el mundo practican de alguna forma u otra la meditación. Aquí aprendemos una meditación informal que se llama presencia, que se puede practicar en cualquier lado, que no necesita equipo especial, que es simplemente dar toda tu atención al momento presente, dejar todo ser como es y estar como está, poner la mente quieta. Y eso, a la vez de que es muy relajante, a la vez nos permite conocernos a nosotros mismos a un nivel más profundo y a desarrollar un sentido de ser también más profundo. Los momentos de meditación y presencia, nuestras mentes se ponen quietas y nos observamos dentro de nosotros mismos. Entonces, en los momentos de meditación y presencia, nuestras mentes se ponen quietas y nos permite observarnos a nosotros mismos. Observar, a ver qué tipo de pensamientos están circulando en mi cabeza. ¿Cómo me hacen sentir esos pensamientos? ¿Qué tipo de sentimientos estoy yo alimentando con esos pensamientos que traigo? ¿Son sentimientos de alegría, de paz, de felicidad? ¿O sin querer nos damos cuenta que nosotros mismos estamos alimentando los sentimientos que ya no queremos tener? Muchos dicen, yo no quiero estar triste, pero tienen su mente llena de pensamientos tristes. Eso alimenta el sentimiento de tristeza en nosotros, haciéndolo fuerte y difícil de soltar. Entonces, en vez de tratar de quitar la tristeza, lo que empezamos a hacer es quitarle su alimento, dejar de alimentar ese sentimiento, vigilando nuestros pensamientos para ya no traer pensamientos de tristeza, que es su alimento, que lo hace fuerte dentro de nosotros y difícil de soltar. Es lo mismo con el enojo, el resentimiento o cualquier otro de los sentimientos que ya no queremos tener, que son parte del sufrimiento emocional que aquí aprendemos a evitar. Eso nos ayuda a tener destellos de entendimiento y vistazos profundos acerca de quiénes somos. Entonces, al poner la mente quieta
como lo que hicimos hace rato, todos ustedes se dieron cuenta cómo profundizamos. Cómo tener una mente quieta es un estado más profundo que estar pensando en tus problemas o estar recordando cosas que pasaron que no te gustan o preocupándote por el futuro. Entonces, en esos momentos de quietud, eso nos ayuda a tener destellos de entendimiento y vistazos profundos acerca de quiénes somos. Empezamos a comprender que mucho más que únicamente nuestro nombre, forma o cuerpo, historia que es nuestro pasado, profesión, familia y ego. Empezamos a entender que somos mucho más que únicamente como pensábamos antes. ¿Quién eres? Decías tu nombre. O decías algo de tu pasado. O decías algo en qué trabajabas o en qué trabajas. ¿Quién es tu familia? Hijo de, o padre de, o hermano de. Y pensábamos con esas palabras podríamos nosotros explicar quiénes somos. Ahora, con estos momentos de quietud, descubrimos que somos algo mucho más que eso. Nuestro nombre son unas sílabas que nos pusieron nuestra familia y el apellido de la familia. Nuestro cuerpo está hecho de puras cosas recicladas del universo. Esto ahorita está en la forma de un cuerpo. Pero esos ingredientes tienen millones de años o miles de años y han estado en muchas diferentes formas. Por un tiempo toma la forma de David. Entonces empezamos a ver que yo no puedo ser solamente mi nombre o solamente lo que hago o solamente este cuerpo. Empezamos a darnos cuenta que somos algo mucho más profundo de eso y eso es el sentido de ser que empezamos a tener. Y eso nos ayuda en gran parte para poder evitar el sufrimiento. Porque antes nos perdíamos en los pensamientos se vuelven repetitivos, los pensamientos se vuelven problemáticos, nos acordamos de muchas cosas que pasó que no nos gustan, nos preocupamos por lo que va a pasar más adelante. Y no nos profundizamos. Por eso es tan importante venir a un lugar como este y por un momento poner la mente quieta, todos juntos. Aquí, mira. Y eso nos ayuda a descubrir ese sentido de ser más profundo del cual estamos hablando. Aunque no podemos entender o explicar con exactitud algo tan profundo, los momentos de quietud mental nos ayudarán a tener nociones de cosas que pensábamos que nunca íbamos a poder entender. Aunque no se puede explicar lo eterno, lo infinito, con una manera específica, con exactitud. Pero esos momentos de quietud nos ayudan a tener nociones. Y entre más practicas ese estado, más nociones y entendimiento empiezas a tener y empiezas a entender cosas que pensabas que nunca ibas a poder entender. Las palabras que utilizamos al dar enseñanza espiritual muchas veces nos aproximamos. Son aproximaciones. Muchas veces son aproximaciones que únicamente apuntan hacia verdades. Entonces, la enseñanza espiritual, como quien dice, estamos hablando de lo que no se puede hablar. Tenemos vocales, consonantes, formamos palabras, pero esas palabras nunca van a poder explicar lo infinito, lo eterno. Por eso las palabras que yo les doy aquí, martes con martes, son aproximaciones. Pero hay que ir más allá de las palabras para poder entender hacia dónde apuntan. Nuestras mentes finitas no podrán entender con exactitud lo infinito y lo eterno. Entonces, nuestras mentes finitas
nunca van a poder entender con exactitud lo infinito y lo eterno. Pero empezamos a tener nociones, empezamos a tener destellos de entendimiento, empezamos como a entender cosas que pensábamos que nunca íbamos a poder entender, porque nos profundizamos, ya no nos quedamos únicamente en lo superficial de la vida, donde estamos piense lo que pasó, lo que puede pasar, lo que a lo mejor pasa más adelante. Vivir de esa manera te mantiene en lo superficial de la vida, que tarde o temprano te lleva a la tristeza, al enojo, al resentimiento. Entonces, por un momento, varias veces durante el día, entramos en ese estado de quietud, profundizamos, empezamos a tener lo que se llaman satori. Satori son como destellos de entendimiento que de repente, como que te cae el 20 de algo muy profundo. Y empezamos a poder entender muchas cosas que pensábamos que nunca íbamos a poder entender. Pero para hacer eso, o para lograr eso, necesitamos practicar simplemente poner la mente quieta varias veces al día. No perdernos tanto en los pensamientos, tanto en pasado, tanto en futuro, tanto en quejas, tanto en negatividad o inconformidades, sino poner nuestra mente quieta. Y es cuando empezamos a descubrir algo más profundo que hay dentro de cada uno de nosotros. Una aproximación de quiénes somos sería vida y espíritu, que temporalmente se expresa en una forma física, que es nuestro cuerpo. Entonces, ¿quiénes somos? Ya nos dimos cuenta que no se puede expresar con exactitud algo tan profundo, ¿no? Porque, como quien dice, nosotros somos el universo o el espíritu que llena todo el universo, que temporalmente se manifiesta como un cuerpo. Entonces, una explicación que es una aproximación que a mí me gusta utilizar es: ¿quiénes somos? Somos espíritu y vida que temporalmente se expresa en un cuerpo como el de cada uno de nosotros. Viéndolo así, nos damos cuenta que somos tan extraordinarios como la naturaleza en los bosques, nubes, ríos, mares, constelaciones, planetas y galaxias. Cuando empezamos a tener ese sentido de ser más profundo y empezamos a darnos cuenta de quiénes somos, que somos una expresión de lo infinito espíritu que llena todo el universo, que temporalmente se expresa y experimenta esta vida como tú. Entonces, viéndolo así de esa manera, nos damos cuenta que somos tan extraordinarios como la naturaleza misma, como los bosques, nubes, ríos, mares, constelaciones, planetas y galaxias. El mismo espíritu que llena todo el universo se manifiesta en millones de diferentes maneras. Una de esas maneras eres tú y otro soy yo. Entonces, el espíritu que llena todo el universo, que es invisible, se manifiesta en millones de diferentes maneras. Una de esas maneras soy yo, y otra de esas maneras eres tú. Entender que todos somos expresiones del mismo espíritu que se manifiesta de distintas maneras nos hace más pacientes, comprensivos y tolerantes con otros. Entonces, entender que todos, cada uno de nosotros y cada persona que vas a conocer o ver o tener alguna experiencia con mañana, son también lo mismo, expresiones del mismo espíritu, aunque muchos no se dan cuenta porque están perdidos en su ego, perdidos en sus pensamientos, perdidos en sus ideas y opiniones, y no se dan cuenta ni ellos ni siquiera quiénes son. Pero nosotros los vemos más allá de la pantalla y nos damos cuenta que cada uno es una expresión
del mismo Espíritu Divino que llena todo el universo. Por eso yo siempre les digo, cada que conozco una persona nueva, yo digo, estoy conociendo otra versión de mí mismo, porque el mismo Espíritu que se manifestó en mí es el mismo Espíritu que se manifiesta en cada uno de ustedes o en la naturaleza. Y entonces verlos de esa manera nos va a hacer más pacientes, menos capaces de ir a la guerra. Para ir a la guerra, primeramente los tienen que convencer, ellos son los malos. Hay que ir a destruirlos. Pero nosotros empezamos a darnos cuenta que ellos no son otra cosa que otra versión de mí mismo, que quizás otro color de piel, quizás hablan otro idioma, pero en realidad todos somos uno. Y cuando suficientes de nosotros en esta tierra entendemos eso, es cuando se va a acabar la violencia y cuando se van a acabar las guerras. Nos ayuda también a soltar rencores, resentimientos y odio, que son cosas que nos hacen tanto daño emocional. Entonces, cuando nos damos cuenta quiénes somos y que todos somos manifestaciones distintas del mismo Espíritu, eso nos ayuda a soltar rencores, resentimientos, corajes, odios contra cualquier otra persona, ¿no? Porque si ellos actúan de una manera que no se nos hace correcto, es porque ellos andan perdidos en sus pensamientos, en sus ideas, en sus opiniones. Y lo más probable es que no van a querer venir a un grupo como este. Por eso yo les digo, aquí no tenemos gente problemática, aquí tenemos gente linda. Muchas personas se quedan sorprendidos. ¿Por qué tanta gente tan linda en un solo lugar? ¿Será que el maestro David fue y escogió? Tú sí, no, tú no. Tú sí. No, es que este tipo de enseñanza hace que nuestra parte buena resplandece más y nuestra parte no tan buena, que también todos tenemos, se va opacando. Por eso yo les digo que aquí no tenemos gente problemática, porque aquí pasa una cosa, o se componen o dejan de venir, ya no quieren venir, ya tanto positivo, tanto ánimo, tanto amor, tanto entusiasmo, tantas caras tan alegres, va en contra de su negatividad que ellos traen en la cabeza, el sufrimiento que ellos traen en la cabeza, y ellos dicen, no, yo no voy, yo a ese lugar no voy, ve tú si quieres, yo no. No entender eso nos deja con el frágil sentido de ser del ego individual y colectivo, que ha sido una de las cosas que más daño ha hecho a la humanidad. Entonces, al no entender quiénes somos, al no entender que somos espíritu y vida temporalmente manifestado en un cuerpo físico, que es nuestra forma, cuando no entendemos eso, no nos queda de otra más que pensar que somos el ego. El ego es frágil. El ego con cualquier cosa se queda sentido. Ay, no me saludaron, no me hablaron. Uy, nadie me ofreció la cita más importante. ¿Verdad? Tantas cosas que saca el ego para hacernos desatinar. Pero cuando no entendemos quién somos, no nos queda de otra más que pensar que somos nuestro ego. Y proteger ese ego, cuidar ese ego, engrandecer ese ego, empieza a ser una de las cosas más importantes para nosotros. Pero cuando entendemos quién somos, lo que hacemos es lo contrario, debilitar el ego para poder descubrir cada vez más quiénes somos en la profundidad de nuestro ser. De ese sentido de ser nació la violencia y las guerras que han sido parte de la historia de nuestra especie desde el principio. Entonces, desde ese sentido de ser del ego, que aquí aprendemos a debilitar para ver quiénes somos en realidad, a un nivel más profundo, pero en el ego individual y el ego colectivo, el ego individual pues es el yo, el ego colectivo es el nosotros, pues los rusos, los chinos, los de una raza o
o de alguna religión. Por eso yo le digo que aquí no vamos a convertirnos en un ego colectivo. Venimos aquí para debilitar nuestro ego. Aquí no hablamos mal de nadie. Aquí, cuando vas a otro tipo de grupo, ¿qué es lo primero que te dicen? ¿Quiénes son los malos? No, ellos están muy equivocados. Aquí no. Aquí nunca vamos a tratar de hablar mal de algún otro ego colectivo. Y eso nos va a ayudar a poderla llevar bien con todas las personas. Y a entender que no son malos, están confundidos. Aquí, con este tipo de enseñanza, despertamos y empezamos a tener un sentido de ser más profundo. Entonces, este tipo de enseñanza te ayuda a despertar. Es un despertar espiritual, es un despertar de la conciencia. Debilitas tu ego, ya no te pierdes tanto en los pensamientos, ni en pasado ni en futuro. Empiezas a ver lo maravilloso y lo bello que es esta vida aquí y ahora. Y a entender que la vida exterior no tiene que afectarnos tanto. La vida exterior dejamos de necesitar que sea de alguna forma específica para que nosotros poder encontrar la felicidad y la paz, porque esa la encontramos dentro de nosotros mismos, y entonces manejamos la vida exterior lo mejor que podemos, tomando en cuenta que es temporal, pasajero. Muchas veces está fuera de mi control y muchas veces sucede exactamente lo que no quería yo que pasara, pero eso deja de afectarme tanto, porque mi felicidad, mi paz, mi armonía lo descubro dentro de mí mismo. Este despertar es una parte importante de la transformación de conciencia humana, que es tan necesario hoy en día tanto para la humanidad como para el planeta. Entonces, este despertar que nosotros aprendemos aquí es parte de la transformación de conciencia humana, que es lo que los humanos necesitamos antes de que nos autodestruimos. Conforme vayamos practicando lo que aprendemos, descubrimos algo más profundo dentro de cada uno de nosotros. Entonces, conforme nosotros vayamos practicando lo que aquí aprendemos, que no es tan complicado, que no es tan difícil, es vivir más en el presente, menos en pasado y futuro, que es observar y vigilar nuestros pensamientos, que es soltar los rencores, que es ver que todos somos expresiones del mismo espíritu, cosas así, parecidos, que no es muy complicado, muy difícil de entender. Lo que sí es que hay que romper varios malos hábitos que teníamos. El sufrir es un mal hábito, nada más. Ahora aprendemos a vivir sin sufrir. El sufrimiento emocional es evitable. Y aquí aprendemos a vivir de otra manera. Las cosas ya no nos afectan tanto, las cosas ya no nos molestan tanto, ya no nos enojamos por cualquier cosa, porque vemos que no se siente bien estar enojado. Si es un enojo, es un enojo breve y se nos quita. Y volvemos a... Mira esto. Entonces empezamos a vivir de una manera muy diferente. Ya no nos perdemos en pensamientos que nos hacen sentir mal, porque nos damos cuenta que eso es evitable. No es necesario ni es obligación de nadie vivir pensando o recordando cosas que te hacen sentir mal. Y definitivamente ya no nos dedicamos tiempo para estar pensando en cosas que nos hacen sentir mal. Es la nueva manera de vivir. Como lo quieras llamar, la sonrisa interior, la esencia, alma o parte espiritual, es como una serenidad y dicha que está disponible siempre dentro de nosotros, aun cuando pasamos por cosas difíciles. Entonces, como tú lo quieres llamar, la sonrisa interior, tu esencia, tu alma, tu parte espiritual, tu yo más profundo, como lo quieres llamar, es como una serenidad
que te ayuda a sobrepasar las partes difíciles de esta vida. Es como una paz, una dicha que sentimos por ninguna razón específica, solamente porque sabemos quiénes somos en la profundidad de nuestro ser y sabemos que este mundo es un mundo de formas temporales, cambiantes, pasajeros, y nos adaptamos a todos los cambios que nos da la vida. Profundizamos no solamente con pensamientos más profundos, pero más importante que eso, cuando aprendemos a ir más allá de los pensamientos. Sí es cierto que al empezar a estudiar lo que estudiamos aquí, lo que aprendemos aquí, nuestros pensamientos empiezan a ser más profundos, no tan sencillos, no tan problemáticos, no tan superficiales como eran antes. Pero más que eso, necesitamos ir más allá que las palabras. El maestro únicamente apunta, pero ya le toca a cada uno ver hacia dónde está apuntando y experimentarlo por sí mismo. Podemos observar cómo dar atención e importancia a pensamientos superficiales o dañinos que nos mantenían en lo superficial de la vida. Entonces, podemos observar cómo dar atención e importancia, es lo que hacíamos. Nos llegaba un pensamiento que nos hacía sentir mal, nosotros le dábamos atención, importancia, credibilidad, y antes no nos dábamos cuenta que lo hacíamos, se nos hacía normal hacer eso. Pero ahora nos damos cuenta cómo eso nos mantiene en lo superficial de la vida, cómo eso nos hace sentir mal, cómo eso nos hace sufrir. O sea, no sufrimos por lo que sucede, sufrimos por los pensamientos que traemos acerca de lo que sucede. Muchas veces no podemos cambiar o controlar lo que sucede, pero lo que siempre vamos a poder controlar son nuestros pensamientos acerca de lo que sucede. Aprender a poner la mente quieta es una de las principales maneras de conectarnos con nuestra parte espiritual, porque cuando la mente está quieta, se hace más accesible. Entonces, cuando dejas de pensar, momentáneamente, tú te puedes conectar más fácilmente con tu parte espiritual. Y te puedes dar cuenta que eres tanto un ser físico como eres un ser espiritual. Pero para poder conectarnos con esa parte de nosotros, necesitamos aprender a poner la mente quieta, que es lo que continuamente aquí les estoy recalcando. Aquí continuamente estamos mencionando que necesitamos aprender a poner la mente quieta. No pensar tanto en los problemas, no pensar tanto en las cosas que no nos gustan, no recordar tanto tristezas pasadas, no preocuparnos tanto por qué puede suceder. Hacer lo mejor que podemos y aceptar los resultados de nuestra vida ahora. Hago lo mejor que puedo y aceptar los resultados. Sencillo. Pero hay que vigilar la mente para no caer en la negatividad, para no caer en pensamientos problemáticos, repetitivos, para no hacernos daño a nosotros mismos. ¿Quién es la persona que más daño te hace? La persona que ves en el espejo. En la mayoría, tal vez puede haber un caso extremo, que no, en este caso no, pero en la gran mayoría de los casos de todos nosotros, la persona que más daño te ha hecho es la persona que tú ves en el espejo. Yo a veces doy el ejemplo de un insulto. La persona te insultó una vez, pero tú lo repetiste aquí 10, 15 o 20 veces. ¿Quién te hizo más daño? ¿La persona que lo dijo o tú mismo al estarlo repitiendo? Uno mismo. Entonces, al dejar de hacerte daño a ti mismo, ¡wow! Date cuenta que es un mundo diferente. Y alguien te dice algo, tal vez en su momento duele mientras pasa de aquí para acá, pero ya no más. No más un momentito, 2, 3 segundos o milisegundos. Lo dijo de aquí
Hasta aquí, te dolió y ya. No te pusiste tú a estarlo repitiendo. Miren lo que me dijo, porque me dijo eso, no es justo, qué bárbaro, y luego agarras el teléfono, fíjate nomás lo que me dijeron. Entonces nosotros nos hacíamos daño a nosotros mismos antes, pero ya no, aquí aprendemos a ya no hacernos daño a nosotros mismos y date cuenta que es un mundo diferente. Tener un sentido de ser más espiritual también nos permite tener una sana autoestima que en esta, que no está basada únicamente en nuestros físicos, logros, talentos o posesiones, sino en quienes somos y a un nivel más profundo. Entonces, tener un sentido de ser más espiritual, más profundo, como la que aprendemos a tener aquí, a la vez nos ayuda a tener una sana autoestima, porque no está basada únicamente en nuestro físico, logros, talentos, posesiones, pasado, familia, etc., sino en quiénes somos a un nivel más profundo. ¿Quiénes somos a un nivel más profundo? Espíritu y vida que temporalmente se manifiesta en un cuerpo humano hecho de puros ingredientes reciclados del universo de millones de años de antigüedad. Temporalmente toma esta forma por unos cuantos años. Cuando entendemos eso, las cosas ya no nos afectan tanto. Empezamos a tener una sana autoestima porque ya no está basado en comparaciones con otros. Reconocer nuestra esencia nos ayuda a disminuir el falso yo del ego y avanzar en este despertar de la conciencia. Entonces, reconocer nuestra esencia, quiénes somos a un nivel más profundo, espíritu y vida temporalmente manifestado en un cuerpo, nos ayuda a debilitar el ego en nosotros. El ego en nosotros causa muchos problemas. El ego en nosotros es frágil, seguido nos hace sentir mal, seguido quiere tener conflictos, sentirse mal, recalcar cosas tristes o preocuparse por cosas que pueden pasar en el futuro. Entonces, vivir de esta nueva manera con un sentido de ser más profundo es algo maravilloso. Yo se los recomiendo. Yo he vivido de diferentes maneras. Antes yo vivía igual que todos, piense, con un ego, sintiéndome triste por muchas cosas, recalcando tristezas pasadas, preocupándome por el futuro. Cuando pasaba algo que no me gustaba, me perdía en pensamientos acerca de eso. Ya sé lo que es vivir de esa manera. Y ya sé lo que es vivir de una manera más despierta, sabiendo quién soy, que las cosas no me afectan tanto, no exigiendo que la vida exterior sea de una manera específica para yo poder estar feliz. Es una manera mucho mejor de vivir. Vengan, no dejan de venir, tratan de aprender a vivir de esta nueva manera, compártelo con otras personas para que ellos también lo puedan experimentar y juntos vamos a poner nuestro granito de arena para cambiar este mundo. Todo en la naturaleza también son expresiones del mismo espíritu que nosotros, y si le damos atención, sentimos como emanan una paz que nos hace sentir más balanceados y en unión con todo y con todos. Entonces la naturaleza, es bonito pasar unos momentos en la naturaleza. Aún en la ciudad hay naturaleza porque hay pájaros, hay árboles, aquí estamos cerca del mar, hay nubes. Entonces, al nomás poner tu atención a la naturaleza, vas a sentir cómo todas las formas de la naturaleza emanan, porque ellos no están perdidos en el pensamiento, como son muchos humanos. Entonces, la naturaleza emana una paz, una tranquilidad, y nos ayuda
a poder vivir de esta nueva manera. Vivir fuera de balance sin reconocer la parte espiritual es muy común en los humanos. Entonces, empezamos a vivir de una manera más balanceada, ¿verdad? Somos seres físicos y seres espirituales y empezamos a vivir más balanceados. Antes estábamos muy fuera de balance porque le dábamos casi toda la importancia a lo físico, material y muy poco a lo espiritual. Venir a un grupo como este te ayuda a ponerte más en balance, que te va a dar más paz el resto de tu vida. Experimentar la quietud mental y enseñanzas como estas nos ayudan a reconectar con esa parte de nosotros y a vivir en balance desde ambas partes de nuestra naturaleza dual y a entender más quiénes somos. Entonces, esos momentos de quietud mental, como nosotros aprendemos a pasar aquí, nos ayudan, y este tipo de enseñanza nos ayudan a reconectar con esa parte de nosotros más profundo y a vivir en balance de ambas partes de la naturaleza dual. La dual es la espiritual y la físico-material. Y a entender más quiénes somos. De lo contrario, cuando lo físico-material es lo único que tenemos, muchas veces eso provoca temor, urgencia o estrés por el futuro y lamentación o melancolía por el pasado. Entonces, cuando lo único que tienes es tu vida física, tu vida material, todos los acontecimientos de tu vida y cómo te ha ido en todas las diferentes situaciones por lo que has pasado, cuando no tienes esa parte espiritual en ti, bien conectado, lo único que tenemos entonces es lo físico material y muchas veces eso provoca temor, todo es urgente, estrés, cuando las cosas no nos van bien o como pensábamos que tenía que haber ido, sufrimos, lamentación por el pasado, melancolía por el pasado, estrés por el futuro. Cuando lo único que tienes es tu vida en lo físico material y no tienes nada espiritual, la vida se vuelve muy vulnerable. Cualquier cosa que sucede y ya estás otra vez sufriendo. Y las cosas no suceden como tú esperabas y otra vez traes la mente lleno de pensamientos problemáticos. Entonces, conectarnos con la parte espiritual de nosotros, la sonrisa interior, que no depende de alguna configuración específica en lo interior, nos ayuda a poder sobrepasar todos los retos que tengamos en esta vida. En esta manera desequilibrada todavía viven muchos. Entonces muchos viven todavía de esa manera desequilibrada. Por eso los ves así deprimidos o tristes, enojados, molestos, guardan rencores, porque no saben quiénes son. Lo único que tienen es lo físico material y cuando les va mal, se sienten mal y sufren. Entonces nosotros aquí tenemos algo mucho más profundo ya que eso, y nuestra felicidad, nuestra paz no está determinado al 100 en cómo nos va en lo exterior, porque sabemos que en veces nos va a ir bien, en veces no nos va a ir tan bien, en veces ganamos y en veces no ganamos, etc. Pero esa es la vida y aprendemos a disfrutarla tal y como es y entender que cada experiencia es una lección que aprendemos. Muchas veces una decepción, después con los años nos damos cuenta que fue una bendición disfrazada en ese momento como algo difícil. Y empezamos a vivir de una maravillosa nueva manera, viendo la vida de esa manera. La meditación, tolerancia, aceptación, perdón y amor al prójimo nos ayudan a cultivar la parte espiritual en nosotros y a reconocer ambas partes de nuestra naturaleza para así vivir de una manera más despierta y feliz. Entonces, la meditación, poner la mente quieta, tener tolerancia, aceptación, perdón, amor al prójimo,
Son algunas de las cosas que nos ayudan a cultivar nuestra parte espiritual, para que esa parte llegue a ser balanceado con la parte material. Y de esa manera aprendemos a vivir de una manera más despierta. Ya no estamos dormidos como vivíamos antes. Cada cosa nos afectaba, cada cosa nos llenaba de pensamientos problemáticos, cada cosa nos preocupaba, sufríamos. Ahora ya no, vivimos más despiertos, entendiendo que el mundo así es, así mero es, como nos toca vivirla. La manejamos de la mejor manera, pero ya no dejamos que las cosas nos afecten tanto. Y empezamos a vivir de esta nueva manera más despierta y a la vez más feliz. Desde ese lugar más profundo en nosotros vivimos más iluminadamente y entendemos que no es necesario seguir sufriendo. Entonces vivimos desde un lugar más profundo en nosotros, vivimos más despiertos, más iluminada y entendemos, no es necesario seguir sufriendo. El sufrimiento es algo que nosotros escogíamos, sin darnos cuenta que lo escogíamos. Pero antes no sabíamos, pero ahora ya lo sabemos. Entonces ya al saber que tú estás sufriendo porque tú escogiste sufrir, habiendo otras maneras de vivir donde no sufres, ¿vas a seguir sufriendo o no? Antes se puede decir, no sabías, pero ahora ya no se puede decir que no sabes. Entonces, cuando estás sufriendo, entiende que hay otra manera de vivir y como quien dice, tú estás escogiendo sufrir. Muchas gracias a todos por escuchar.